que mucha gente conozca de la palabra de Dios y nos acerquemos. Entonces es algo maravilloso cumplir 17 años, imagínense. ¿Y cómo es que celebramos el día de hoy a diferencia de cómo se celebra en el mundo? ¿Qué hay en el mundo? Cuando se hace celebraciones, los 15 años, las bodas, pues hay música, alcohol y cuanta cosa. Y fíjense que yo traía una enseñanza específica para esta ocasión, pero el Señor así como poco a poco la fue cambiando y me la fue confirmando ahorita con lo que acaba de decir el pastor Paco. Ahorita van a ver por qué. Si son tan amables bueno, antes de abrir su Biblia, ahorita se los voy a decir más adelante, esta enseñanza se llama "De esa agua no beberé", y voy a hablar específicamente del vino, del alcohol. Y qué bueno que se quedaron los jóvenes, porque ahí está la tentación. Y Dios siempre, como lo veíamos, nos pone exámenes día con día y de alguna manera nos va calificando siempre y de acuerdo a lo que vayamos haciendo en lo oculto. ¿Recuerdan que hace algunos meses estaba haciendo un calor intenso, más que el de ahorita? ¿Sí recordarán? Estaba verdaderamente tremendo, y cuando me metí a ver algunas publicaciones, resulta de que en ese tiempo se incrementó el consumo del alcohol entre un 40 y un 60%. ¿Y saben qué fue lo que lo detuvo? Que ya no había hielo para enfriar las cervezas, si no, eso se hubiera incrementado muchísimo más. Es decir, el agua lo detuvo. Algo paradójico, ¿no? En algún momento alguien se ha tocado este tema sin profundizar, como ¿no? Cuidado con el alcohol, cuidado con el vino, acerca de su consumo, porque esto trae consecuencias. Entonces, de alguna manera se convierte en un tema convenientemente controversial. Y digo convenientemente porque históricamente nosotros, de alguna manera, cuando conocemos al Señor, son de las primeras cosas que empezamos a buscar para justificar nuestro proceder. Así que el día de hoy vamos a ahondar justamente en el tema del alcohol, porque estamos celebrando, ¿verdad? Iniciemos con algunos de los orígenes del alcoholismo. Hace muchos años vi un espectacular que decía, estaba un niño con un cigarro y el anuncio decía: si tú fumas, yo fumo. En ese caso, el cigarro es un fiel compañero del alcohol. Así que de alguna manera también lo podríamos traducir: si tú tomas, yo tomo. Y las encuestas dicen que más de la mitad de las personas que llegaron a beber antes de los 17 años lo hicieron por imitación, porque vieron a alguien más. Es decir, no me importa qué me digas, papá, mamá, hermano, lo que sea, si tú tomas, yo también. Así que esto ocurre también entre los individuos como entre las naciones, ¿verdad? Porque así como entre las armas nucleares que utilizan entre los países, si tú las haces, yo ¿por qué no? Yo también las voy a hacer. Así que el mal ejemplo arrastra. Otros motivos, aparte de la imitación, son, la invitación. Es decir, cuando el papá le dice: órale, échese su cerveza para que se haga hombre, ¿no? Y le aplauden al chiquillo, hasta se ríen cuando lo ven trastabillando. Y ya cuando va creciendo ya no hay necesidad de invitarlo, ya solito busca lo suyo. Y miren, lo cierto es que el vino está diseñado, está hecho de tal manera que a nuestro cuerpo le produce un gran placer, ¿sí o no? ¿O a cuántos los obligan a tomar? No, ¿verdad? Pagan
o pagábamos por comprar el alcohol, porque es muy atractivo y muy seductor, ya que los efectos son los siguientes: desinhibición, es decir, de alguna manera deja salir lo que hay en nuestro corazón. Hay euforia, es decir, hay alegría, para eso está diseñado. Hay relajación. ¿No han escuchado eso? Me voy a echar una para relajarme. Aumento de la sociabilidad. Algo pasa y empiezan a platicar aún más, ¿no? Es más, ¿cuándo nos juntamos para platicar? Y ya va incluido, ¿no? Y echarnos las cervezas. Aumenta la sociabilidad. Y una vez que ya están entrados, hay una dificultad para hablar. ¿A poco no se dan cuenta? Se me hace que andaba medio entrado porque arrastra las palabras. Hay dificultad también para asociar las ideas. Hay una descoordinación motora. ¿Y sabes qué? El alcohol es una especie de sedante. ¿Sí alcanzan a entender qué es un sedante? Un relajante. Y algo que te permite ceder. Entregas de alguna manera tu voluntad bajo los efectos del alcohol. Miren, en la Biblia aparecen muchas recomendaciones, no recomendaciones, más bien aparecen advertencias sobre el alcoholismo. Por ejemplo, recordarán que justamente Herodes Antipas, el que fue confrontado por Juan Bautista diciéndole: ¿no te es lícito que andes con tu cuñada? Pues él estaba celebrando su cumpleaños, era romano, ¿y qué creen que había? Alcohol. Entonces sale su sobrina exótica y empieza a bailar delante de él, y entonces el alcohol lo que provoca es una excitación mucho mayor, y le dice: ven, ven, ven. O sea, él estaba extasiado con ella, le dice: pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino te lo doy. La hija va con su mamá, con la amante de Herodes, y le dice: ¿qué le pido, mamá? ¿Qué le pido? Dile que te traiga la cabeza de Juan Bautista en un plato. Y la hija pudo haberle dicho: oye, mamá, ¿qué te pasa? ¿Pero qué creen? No, fue con él y le dijo: tráeme la cabeza de Juan Bautista. Él estaba en la cárcel, y ¿qué creen que hizo? A causa del alcohol, él tuvo euforia, tuvo un deseo exorbitante y ya no podía quedar mal con todos los que lo habían escuchado, y mucho menos con ella. ¿Por qué? Porque quería todo con ella. Y cometió un asesinato. Vamos a ver algunos otros ejemplos donde veremos cómo es que se expone una persona que está en ese estado, se expone hacia la maldad del mundo. Porque el estar bebiendo acompañado con otras personas con mentes reprobadas, el beber es bajar la guardia y quedar expuesto a tendencias pervertidas que también se dan en este tiempo. Si me acompañan por favor a Génesis 9:20, por favor. Génesis 9:20. Génesis 9:20 dice así: después, el contexto es que después de que bajó Noé del arca, él comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Bebió el vino, se embriagó, se desnudó en medio de su tienda. Versículo 22 dice: Cam, padre de Canaán. Vamos a detenernos hasta aquí, porque vamos a ver algo interesante y muy relevante, porque en Génesis 10:6 dice que Canaán era el hijo menor de Cam. Repito, Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez
de su padre. Al tener vueltos sus rostros, no vieron la desnudez de su padre, es decir, no aprobaron lo que había ocurrido. Cuando despertó Noé de su embriaguez, supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán. ¿Qué pasó aquí? Por embriagarse, Noé se expuso inocentemente a la maldad de este mundo, maldad que se encuentra en el corazón. Él creía que estaba a salvo, que no iba a pasar nada. Dios ya había terminado con todos los hombres perversos, ¿no? Pero ¿qué crees? Noé pacientemente, él estuvo plantando una viña después de que bajó del arca. Y ahora, ¿cuánto tiempo tardará una planta en crecer? ¿Cuánto tiempo en dar fruto? Porque tenía que cuidarla, tenía que regarla. Pasó mucho tiempo, es decir, le dedicó tiempo y él se puso a celebrar. Alguna vez alguien me dijo, escucha este video después de haber dado esta enseñanza, y en ese video decían, es que en ese tiempo, como no había agua, era mejor el vino. Y dije, pues sí se escucha como un buen pretexto, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Metiéndose un poquito más hacia el contexto de la Biblia, encontramos que Noé salió del arca prácticamente 1 año, 17 días después de que empezó a llover. ¿Sale? Y cuando bajó, ¿qué creen que vio? Un arco iris. ¿Y qué creen? Y para que se forme un arco iris, ¿qué creen que se ocupa? Lluvia. Entonces bajó en temporada de lluvias. Y como él estaba en el monte Ararat, no había excusa. Agua tenían. Así que esto fue con toda la intención de celebrar. Alguien de su propia familia, ojo, por eso tenemos que tener cuidado, no bajar la guardia. Alguien de su propia familia abusó sexualmente, todos indican que eso fue lo que ocurrió. Se aprovechó de la vulnerabilidad de un alcohólico. Canaán, su propio nieto, él era el más joven, y todo indica que al parecer él fue el que cometió esa bajeza. ¿Por qué? Porque el padre de su padre, Cam, él fue el quien se enteró de lo que había ocurrido con su padre y no hizo nada. No lo tomó con seriedad, con la seriedad que eso ameritaba. Y ahí, si observamos, de Canaán surgió un pueblo llamado los cananitas, y justamente ellos se caracterizaban por su perversidad sexual. Y ahora, si ustedes ven, siempre aparece Sem, Cam y Jafet. ¿Quién sería el menor? Jafet, ¿no? De acuerdo al orden. Y cuando se dan los hijos de cada uno de ellos, primero empieza por Jafet, luego por Cam y luego por Sem. Entonces nunca aparece Cam como el menor, pero sí aparece Canaán como el menor de los hijos de Cam. Y cuando dice, cuando se enteró, ¿qué fue lo que le hizo su hijo menor? Su hijo también se traduce como nieto. Entonces, muy probablemente fue él quien hizo todo esto. Ahora vamos, si alcanzan a ver que aquí cuando tú tomas, te expones a la maldad que hay en el mundo. Conocen también otra historia. Lot es sacado apresuradamente de Sodoma y de Gomorra junto con toda su familia. Pero en el trayecto,
Su esposa voltea, ¿y si recuerdan qué le pasa? Se convierte en una estatua de sal. Desesperado y con miedo, él entonces se aisló y habitó en una cueva porque no quería ir a una ciudad llamada Zoar. Se alejó. Entonces, esta situación que le pasó a Lot por haber tomado esa decisión se convirtió en un objetivo perverso diseñado por sus propias hijas. Veámoslo en Génesis 19:31. Génesis 19:31. Entonces la mayor le dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda hombre en la tierra que se una a nosotras. Esto es una mentira, ¿sí o no? Que se una a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia. Y así lo hicieron. Ambas concibieron de su papá, tuvieron un hijo y esto se convirtió en un incesto. ¿Qué encontramos aquí? Que el vino fue utilizado para conseguir un propósito perverso. Cuidado, jóvenes, señoritas, cuando las invitan a salir y de por medio hay algo para beber. Ahora veamos un poco más, porque ahora este hombre sería, o más bien este vino, el vino sería un instrumento para manipular a alguien. Recordemos algo. Lot, miren, ubiquémonos en el contexto como si estuviéramos en su lugar. Lot había perdido su hogar, había perdido su trabajo, había perdido su esposa. Y si a esto le añades la incertidumbre de preguntarse ¿por qué volteó? ¿Qué dejó atrás? ¿Cómo crees que se encontraba Lot? Muy triste, ¿no? Muy desesperado, y era de entenderse. Y bajo esta circunstancia, bajo la tristeza, la angustia, la desesperación, toma una pésima elección: se aísla, se aparta. Él pudo buscar a Abraham, al hombre que podría llevarlo hacia Dios, pero no. Así ocurre con muchas personas que se encuentran en esa situación. En lugar de buscar a Dios, van a buscar al compadre. Compadre, me vengo a desahogar contigo. Tómese una, compadre. ¿Sí o no? Pero no lo hizo. Y decidió mejor aislarse con su dolor, con su tristeza, con su amargura. ¿Dónde está Dios? Su corazón estaba seco, su corazón estaba vacío. ¿Y sabes qué? Eso lo sabían sus hijas, los más cercanos. La pregunta sería: ¿de dónde salió el vino? Ahí no plantaron ninguna viña, ¿verdad? Solo imagínense un poquito a los ángeles diciéndole a Lot y a su familia: salgan de la ciudad porque va a ser destruida. Y ahí tienen a los cuatro, ¿no? Lot, sus hijas y su esposa. Ay, vámonos. Ay, las botellas, por si acaso, por cualquier cosa. ¿Dónde tenían la cabeza? Ojo, y también, ¿qué hacían ahí? ¿Qué hacían las botellas en la casa? ¿Tienes botellas en la casa? No contesten ni levanten las manos. Quien haya sido el que tomó el vino, lo consideraba por lo menos igual que el alimento. Así de necesario. Así que Lot, en su tristeza, en su amargura, estando ahí en la soledad, en la cueva y con sus hijas, pues no se vio muy negado a echarse sus copitas y relajarse.
Pero como una no es ninguna, le continuó. Así que las otras fueron para olvidar. Y las siguientes para perder el conocimiento. Y finalmente perdió con su hija. Pero siguió el plan con la otra, que también estaba coludida. La pregunta es, ¿qué hacía una botella o un odre de vino? Porque era diferente en aquel tiempo. ¿Qué hacía en la cueva? Pues es exactamente lo mismo que hace una botella en el centro comercial. Es lo mismo que hace una cerveza en el refrigerador. Lo mismo que hace una botella en tu sala. Es exactamente lo mismo. ¿Qué? Esperar pacientemente a que alguien la pruebe para demostrarle sus encantos. ¿No? No conozco a ninguno que coleccione botellas de vino en algún lugar que no tenga el propósito de tomarlas. ¿Sí o no? Y es más, hasta entre más añejadas mejor. Pero ahora vamos a ver algunas cosas sobre las cantidades. Alguien puede afirmar, pero es que yo no tengo problemas con el alcohol ya siendo cristiano, ¿verdad? Puedo tomar un poco, finalmente es bíblico. El apóstol Pablo, el hombre de Dios, le recomendó a su discípulo que lo hiciera. A ver, pues vamos a verlo en primera de Timoteo 5:23. ¿Listo? Dice, ya no bebas agua, a la orden, ¿verdad? Dijo Timoteo, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ahí está, ¿no? A manera de acercarnos le voy a mencionar que la versión carnal dice, ¿no? Así dicen, si quieres, ya no bebas agua, o sea, lo estamos traduciendo, y usa el vino que controles, nada con exceso, todo con medida, ¿no? ¿No dice así la versión carnal? Pero el vino al que se refería Pablo no contenía alcohol, sino era un digestivo. Por otro lado, le dijo que tomara ¿cuánto? Un poco, ¿no? Un poco. Pero lo más importante es lo siguiente. Si Timoteo lo tomaba, ¿era por gusto o por necesidad? Por necesidad, ¿verdad? Porque traía problemas en el estómago. Entonces no era por gusto, era por necesidad. Porque el agua provocaba algunos problemas estomacales. Recuérdense que no había filtros en aquel tiempo. Y alguien podría decir, ¿no? Bueno, es que yo también, pues es preventivo, es para mi estómago, ¿no? Para que fluya. ¿Ya? Bueno, también está la papaya, ¿no? La papaya también es digestiva. Ahora, fíjate. Vamos a suponer que viviera Pablo en este tiempo. Con los avances tecnológicos y el mundo como está, ¿crees que te recomendaría tomar vino si tuvieras problemas estomacales? ¿Te lo recomendaría? Pues hay medicamento, ¿no? Hay otras cosas. Ahora fíjate, también se puede decir, es que en otros países lo hacen. ¿Y qué? ¿Y porque ya en otros países lo hacen, significa que son inmunes a sus consecuencias? Ahora vamos a utilizar el sentido común. Hagan de cuenta, ¿no? Que esto es agua. No, sí. No voy a hacer que la piensen, sí, que ustedes vieron que la abrí aquí, así que está sellada y me la dio el pastor, ¿eh? Entonces, observen. Es real, ¿eh? Esta agua está fresca. Les voy a hacer una pregunta. ¿Quién va a saber exactamente qué tan fresca está? ¿Ustedes o yo?
Yo, el que se la toma, ¿verdad? Sabe qué tan fresca está, el sabor, el color, todo. Bueno, el color no, eso se ve. Esto podría ser un agua de alfalfa, ¿verdad? Es más, podría ser hasta, luego utilizan clorofila o algo así que también es verde. Entonces, podría ser melón, o para aquellos que les gusta que raspe aquí, podría ser un tepache, ¿no? Ahora, ¿quién es el que lo disfruta? Yo, el que lo toma, ¿no? Esto significa que el beber es individual y no colectivo, ¿sí? Es algo personal. Así que el beber vino y el tomar cerveza también es un acto personal. ¿Y saben a quién es al único que, entre comillas, beneficia? Al que se le está tomando, ¿no? Es al único y a nadie más. Por el contrario, a los demás los perjudica. Y haz este ejercicio, pregúntale a tu jefe lo siguiente: jefe, ¿a usted le afecta si yo tomo? Y lo más que puedes aspirar es una indiferencia, ya que nunca encontrarás un beneficio para los demás. Tu jefe te puede decir, no, no me afecta, pero no vengas aquí en estado de ebriedad, ni crudo. ¿Por qué? Porque sí me afecta y te puedo correr. Así que si le haces esta misma pregunta a tu esposa, que no toma, y a tus hijos que no toman, oye hijo, ¿te afecta que yo tome? ¿Qué crees que vas a encontrar? Claro que sí me afecta. Viene otra pregunta. ¿Cuál beneficio es mayor? ¿Tomar o no tomar? Eso, con confianza, no tomar. Excelente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tomar es individual y pasajero, y el no tomar es colectivo y es permanente si así te mantienes. Es decir, ya actúas por amor, que es algo diferente a estar obligado. Porque imagínate, si estando en nuestro juicio ofendemos y pecamos, imagínate tomado, es mucho más sencillo, ¿no? Pero no pasa nada si tomo un poquito. ¿De verdad no pasa nada? Imagínate a un cristiano que después de 13 o 15 años de no beber ni una sola gota de alcohol, porque así lo decidió, el día de hoy decide echarse una cervecita. Claro, lo va a hacer en su casa para que no lo vean los hermanos, para no hacerlos tropezar, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Lo cacha la esposa, lo cachan los hijos. ¿Qué le dirían? ¿Por qué estás tomando? ¿Por qué lo haces? Imagínate que dijera, es que me dio la calor. Es que me siento estresado, presionado. Es que necesito relajarme. ¿Sería una excusa válida? No, ¿verdad? Pero la respuesta es más reveladora. Es porque se me antojó y quise hacerlo. Y esto revela que todo aquel tiempo estuvo obligado a dejar de tomar. Ahora imagínate que ese cristiano fuera el pastor, el que se echó una... Después de tanto tiempo, ¿no? A escondidas. ¿Tú crees que esa decisión sería aprobada por Dios? ¿Crees que a Dios le sería indiferente? ¿Crees que le agrade? Fíjense, Proverbios 21, por favor, si me acompañan. Fíjense, esto está muy revelador, creo que es palabra de Dios, bueno, mejor dicho, es palabra de Dios para todos. Y dice así: el vino causa insolencia, es decir, descaro, desvergüenza.
Solo vean a los vecinos o solamente acuérdate, como a algunos nos llegó a pasar, ¿verdad? Las bebidas embriagantes provocan escándalos, gritería, hace que la gente pierda el control de sí misma. Ahora, imagínate que los hermanos, ustedes se enteran que el pastor se echó una cervecita y ya le preguntan, oye, pastor, ¿por qué lo hizo? Ah, es que tuvo una revelación bíblica en la que vi que sí se puede. Porque hay pasajes que me dan ese entendimiento y esa convicción, ¿no? Entonces, el que lo está escuchando por dentro dice para sí mismo, yo quiero de ese conocimiento, ¿no? Y se le acerca, pastor, deme de ese conocimiento, enséñeme lo que usted tiene, hermano, para yo tener argumentos, ¿verdad? Ahora, ¿tú crees que aquel que le pregunte, ¿por qué se puede o no se puede tomar? ¿Crees que los argumentos los quiere para dejar de tomar o para tomar? Vamos a usar ese sentido común, porque en ninguna manera el tomar te ayuda a tener dominio propio, ¿sí o no? En ninguna manera. Por lo tanto, el beberlo va en contra de la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos dice que nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, si tomas, estás agrediendo lo que el Señor te ha dado. Pero vamos a ver que no son mis ideas, ¿verdad? Proverbios 23, 29. Dice así, ¿quién se queja? Y no es verdad que alrededor de unas copas siempre salen a relucir resentimientos, que de la esposa, del jefe, del gobierno, del amigo, ¿sí o no? ¿Quién se queja? ¿A quién le duele? El que está en ese estado, a quien le han causado pena y dolor, siempre ocurre irregularmente cuando hay una ruptura amorosa y hasta piden poner canciones del momento, de esas de Chente, ¿sí o no? Siguiente pregunta que dice la Biblia, ¿quién se mete en líos? Alrededor del vino no puede faltar el enojo. ¿Quién gime? Llora, se duele y dicen, ay, ahora ponte las de Paquita, ¿no? ¿Quién es herido sin razón? Cuando alguien está así, es muy sensible. Y no es verdad que también cuando está entonado muchas veces se siente víctima en muchas ocasiones. Fíjense la siguiente pregunta, ¿quién tiene los ojos morados? Esto no requiere explicación, ¿verdad? Porque muchas veces aquel que está tomado se valentona y busca pleitos porque no tiene dominio de sí mismo. Fíjense, y vamos a tomarlo así completo. ¿Quién se queja? ¿A quién le duele? ¿Quién se mete en líos? ¿Quién gime? ¿Quién es herido sin razón? ¿Quién tiene los ojos morados? El que vive pegado a la botella de vino y anda mezclando bebidas. ¿Alcanzan a ver todo ese desastre que genera el tomar? Todo eso que saca a relucir del corazón. Pero como esta es una enseñanza de consolación, ¿sí? Para que no se sientan, aquí viene el consejo para que no caigas en esa trampa diseñada para el ser humano. Dice Proverbios 23, 31, así que no te fijes en lo rojo que se pone el vino, ni cómo brilla en la copa, ni cómo baja suavemente. Porque al final, no al principio, y aquí es donde está el anzuelo, al final muerde como una serpiente, echa veneno como una víbora. El vino te hará ver alucinaciones e imaginar porquerías. Sentirás como si estuvieras en medio del mar, recostado en lo alto del palo mayor, es decir, todo mareado y hecho un desastre. Y dirás,
No sentí cuando me golpearon, me dieron una paliza y ni me di cuenta, pero cuando despierte iré por otro trago. Aquí, necio. Esto empieza a tener un sentido espiritual y entra muchas veces cuando se escucha de esto, entra por un oído y sale por el otro. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está golpeando y apela y nos dice, no, cuidado, y nos advierte, pero ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Pero este es el sentir de parte de Dios, no se emborrachen, porque así echarán a perder su vida. Mejor llénense del Espíritu Santo, dice Efesios 5:18. Alguien puede pensar, no, estás exagerando. No es para tanto. Con un poquito de vino y con mucho conocimiento se compensa. En lo absoluto, mis hermanos. ¿Por qué? Porque tener esta creencia te va a hacer aún pecar más todavía. ¿Por qué? ¿Qué vas a poder decirle a alguien de tus amigos o de tu familia cuando te preguntan, claro, tú sabes mucho de Biblia, cuando te pregunten, ¿y a poco tú no tomas? Y tu conciencia y tu memoria te recuerdan que sí lo has hecho. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a mentir? ¿O te vas a querer justificar por medio de la Biblia? Lo que tú haces, yo hago, ¿no? Entonces, y si ese sentido te hace mentir, entonces vas a cometer pecado, y aparte, si te justificas, vas a ser descalificado delante de los demás. Hay mucha Biblia y mira, y vas a ser avergonzado por intentar justificarte, y eso es pecado. Dice Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno para los demás, empezando por la familia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado, porque es omisión. Ahora pregúntale a un hijo de Dios, a un nacido de nuevo, que fue sacado del alcoholismo. Pregúntale si le gusta tomar. Pregúntale, ¿y sabes qué te va a decir esa persona? Ya no. Ya no, a mi paladar le puede gustar, a mi sentido sí, pero a mi entendimiento no. Y por eso ya no me gusta. Y recuerden que tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Ahora, ¿alguien más puede argumentar? Entonces, ¿qué pasó cuando Jesús convirtió el agua en vino? Vayamos a verlo, por favor, en Juan 2:1. ¿Recordarán? Bueno, les voy a dar el contexto. Recuerdan que están en las bodas de Caná y resulta de que el vino se había terminado. Y entonces fueron con su madre, con la madre de Jesús, y ella fue con Jesús y le dijo, oye, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tiene que ver con nosotros, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Miren, de acuerdo a lo que este contexto, este es el primer milagro que Jesús hace para mostrar cuál era el propósito que tenía en esta tierra. Porque ese mismo milagro era el mismo que iba a ocurrir después. Porque no había llegado su hora, o sea, no tenía por qué haber vino de parte de él. Su madre les dijo a los que servían, hacer todo lo que él les diga. No hay mejor consejo que este. Mira, no es lo que yo te diga, es lo que Jesús dice. Así que en aquel momento había 6 tinajas de piedra de agua
6 tinajas dispuestas para el rito de la purificación. ¿Qué tenían que hacer con esa agua? Se tenían que purificar los judíos. Y que en cada uno cabían 2 o 3 cántaros. Esos estaban vacíos, ¿de acuerdo? Y luego les dijo, llenad de agua las tinajas. Entonces echaron agua a los cántaros. Entonces les dijo, sacad ahora un poco. Sacan un poco ¿de qué? De agua, ¿no? Era pura agua. Y vayan y preséntelo al encargado. Entonces, cuando ellos van y se lo presentan, cuando el encargado lo probó, dijo, esto es el mejor vino que han dado en una fiesta. Y regularmente, él no sabía de dónde venía ese vino, pero los demás sí. Así que llamó al esposo y le dijo, mira, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando han bebido mucho, sacan el inferior, es decir, el que está alcoholizado. Sin embargo, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Viene esta pregunta, ¿cuánto fue el vino que Jesús convirtió? ¿Cuánto vino convirtió? ¿Todas las tinajas o solamente lo que llevaban? La Biblia no menciona que se haya convertido todas las tinajas. Probablemente sí. Lo que sí era vino era lo que llevaba. Solamente eso. Y luego, el vino que se lo presentó, ¿qué creen? Era totalmente nuevo. Y un vino totalmente nuevo no embriaga. ¿No se han dado cuenta que cuando están en una fiesta, regularmente así empieza, saca lo mejor y pues claro, están conscientes que es el más bueno? Y al final, hasta el gel antibacterial sacan para embriagarse, no importa lo que sea. Ahora viene aquí la explicación en un sentido espiritual. El agua representa la palabra de Dios, ¿sí? Y el vino nuevo, sin alcohol, que es el jugo de la uva, el jugo de la vid, representa el gozo y la alegría, el festejo, la fiesta que solamente proviene de Dios, porque Él es la única fuente. Es decir, tú puedes estar lleno de la palabra de Dios, como las tinajas, pero si no la obedeces y si no tomas de lo que sabes para ponerlo por obra, y tus pasos no son en dirección para beneficiar a los demás por amor, no vas a poder experimentar la alegría de decir, siervo inútil soy, hice lo que tenía que hacer. Cuando Jesús les demandó obediencia a los sirvientes, ¿cuál fue el resultado? Que el esposo quedó muy bien con el organizador del banquete, porque había dejado lo mejor al final. Esto nos enseña esto, nunca es tarde para nosotros devolverle a la familia la alegría, el gozo y la paz que el alcohol les ha negado a causa de nuestro egoísmo. Nunca es tarde. Pero si obedeces a Jesús, eso puede cambiar y ese milagro puede hacerse efectivo en tu vida haciéndolo de forma personal. Porque aquel fue el principio de las señales. Pero si tú obedeces a partir de ¿cuándo? Hoy puede ser el principio de las señales de un cambio en tu vida, que solamente lo puede hacer Dios. Dice Juan 2:11, después de haber convertido, este principio de señales hizo Jesús. Eso podría ser en tu vida, porque a través de ti Él puede manifestar su gloria. Y entonces, cuando tú cambias, tus familiares pueden creer en Él porque Dios es real en tu vida.
¿Por qué? Porque el Señor les devolvió a un padre, a una madre, a un hermano, a una hermana totalmente transformadas. Porque Jesús dijo: he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Ahora hablemos del vino en los eventos y las celebraciones, así como esta, ¿no? Lucas 22:10, recordarán, Jesús les dijo a sus discípulos: al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que llevará un cántaro de agua. Seguidlo hasta la casa donde entre y decid al padre de la familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostró el gran aposento alto ya dispuesto y les dijo a sus discípulos: preparen la Pascua allí. Ahora imagínate que tú eres el discípulo que vas a preparar todo para esa ocasión, e incluía el vino para la celebración. ¿Cuál vino llevarías? ¿El jugo de la uva? ¿No? ¿O llevarías una botella de esas que luego hasta tienen nombres blasfemos, ¿verdad? Que sangre de Cristo. O hay una que se llama, esa sí puede ser, el casillero del diablo, creo, ¿no? O sea, ¿a quién se le ocurrió ponerle esos nombres? Y bueno, sí, el casillero del diablo, porque justamente en eso luego se llega a convertir nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Satanás utiliza lo que hay en él. ¿Para qué? Para despedazar a la familia a través de nuestras propias decisiones. Entonces ellos lo preparan, pero aquí viene la pregunta también. A ver, ¿ustedes hacen celebraciones en su casa? ¿Nadie? ¿Bodas? ¿No? ¿Te reúnes con los hermanos? Tienes, no sé, reuniones simplemente. La pregunta es, ¿qué les ofreces de tomar? ¿Les ofreces lo que ellos quieren o lo que Dios pondría? Exactamente. Y entonces fueron y hallaron ahí como les había dicho, y prepararon ahí la Pascua, trajeron el vino de uva, y se sentó a la mesa con los discípulos y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. El Señor tenía ese anhelo y que llegara ese momento para después pasar por algo tremendísimo. Observa muy bien lo que Jesús está diciendo ahí. Ese momento era muy especial. Era el momento que estaba esperando para negarse a sí mismo, por amor a los demás, por amor a los suyos. Porque les digo, no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando la copa, pregunta, ¿cuántos mililitros pudo haber tenido esa copa? ¿300 mililitros? ¿500 máximo? Dio gracias y les dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros. Ahora, ¿cuánto les pudo haber tocado a cada uno de ellos? 25, 30 mililitros, cualquier cosa. Y entre ellos, bueno, ya no estaba Judas en ese momento, él ya había salido. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Es decir, va a haber una celebración y la conocemos. Aquel momento en el aposento alto fue la celebración más grande que ha existido en la historia de la humanidad, antes de la muerte de Jesús. Pero las bodas del Cordero será la celebración más grande de toda la eternidad. Y en ambas hubo y habrá jugo de la vid. Así que nadie va a llegar con su botella, Nadie. El Señor mismo va a proporcionar vino nuevo, porque aquel día
será algo tangible el decir que Dios nos dio salud eterna. Eso es la vida eterna, salud eterna. El vino seduce el paladar y los sentidos, provoca mucha alegría, ¿sí o no? Esa es la verdad, provoca de alguna manera paz y un escape de una vida miserable que nosotros mismos hemos construido, porque el vino y la cerveza están diseñados para eso. Sin embargo, Jesús es el vino no fermentado. Jesús, lo que Él nos dio, al beberlo, al comprender que el sacrificio que hizo por nosotros nos brinda una alegría, una paz y un gozo, porque nosotros somos libres de ir a una condenación eterna. El vino apuntaba hacia Jesucristo, hacia el vino nuevo. ¿Por qué? Por eso no necesitamos del alcohol. Esta enseñanza, aunque no lo parezca, es de esperanza, es de consuelo. No para tu carne, porque ella quiere seguirse marinando. ¿Sí ubica, verdad? Sí, ya recuerdo. Ella quiere seguirse marinando. No. La esperanza no es para los deseos de tu carne, de tu yo, sino para los deseos de tu familia. Porque ellos serán los primeros beneficiados cuando te niegues a ti mismo, porque obtendrán más de Dios a través de ti cuando obedeces, así como los sirvientes de Canaán. Llena tu mente del agua de la palabra de Dios, y cuando vayas y la practiques lo que has aprendido, conforme vayas caminando, obedeciendo lo que Jesús te manda, entonces los demás dirán: ya no he visto lo fermentado en tu vida. Y ahora lo que nos das es mucho mejor. Así que lo que vas a hacer con tus botellas, hazlo pronto. ¿Sí? Así que no las vendas ni las regales, mejor investiga, probablemente hasta como abono pueden servir. Es que no puedo, podrías decir. Si estás arrepentido y has nacido de nuevo, podrás decir como Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No puedo o no quiero. Pero Jesús también te dice: no, espérate, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No puedes decir que no puedes. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Entonces, Jesús es mejor que el vino. Él te hace descansar y te hace estar en paz, estar relajado, digámoslo así, tranquilo en medio de esa circunstancia. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese descanso no lo da el alcohol. En medio de las tinieblas, cuando Jesús estaba en la cruz, ¿recordarán? Y fue traspasado por la lanza, cuyo acto provocó que saliera una muy buena cantidad de agua y sangre, cuyo fluido destellaba por las llamas de las antorchas. Nos enseña lo siguiente: que Jesús pudo haber aprovechado del agua que había en su pecho, pudo haberla aprovechado para calmar la sed indescriptible que tuvo cuando dijo: tengo sed. Él tenía agua en su propio pecho. Y no lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Si Jesús se negó a sí mismo de algo que había dentro de su cuerpo por amor a nosotros, tú no te puedes negar de algo que está fuera de tu paladar por amor a los demás. ¿Podemos, sí o no? Y tenemos ejemplo. Contra ese ejemplo, hijo, tenemos más gozo porque, entonces sí puedo. Claro que sí puedes, mi hermano. Claro que sí. Y puedes decir: de esa agua, de ese vino,
no he de beber. ¿Es creencia o convicción? Todo dependerá quien lo sostenga. ¿Cuándo es una creencia y cuándo es una convicción? Si es en tus fuerzas y sostienes de esa frase de, no, yo no he de beber vino, vas a caer como lo hizo Pedro cuando dijo que iba a seguir a Jesús hasta la muerte. Pero si esa convicción en tu vida es sostenida por Cristo, entonces vas a tener la entereza que tuvo Pedro cuando estaba siendo crucificado, dice la historia. Él, con esa firmeza, le dijo a los demás que estaban a su lado, no lo niegues. ¿Por qué? Porque yo lo hice. No lo niegues, porque esto va a ser rápido y pronto vas a tener el galardón que el Señor prometió. Para resumir, el vino solamente apunta a la vida de Jesucristo por lo que Él hizo por nosotros. Y en el contexto, para que lo veamos y lo entendamos, en el contexto de la última cena nos revela que el vino solamente era una sombra de la verdadera sustancia. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. No tienes por qué buscar en el alcohol. Así que este es el consejo para nosotros. Hijo mío, presta atención a lo que te digo y escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista, tenlas siempre presente. Ellas dan vida a quienes las escuchan. Son como la salud para el cuerpo. Ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. No permitas que salgan falsedades de tu boca, ni que de tus labios salgan mentiras. Mira siempre hacia adelante. Fija tu mirada en lo que está frente a ti. Fíjate muy bien dónde pones tus pies. Es decir, fíjate con quién te juntas, jóvenes. Fíjate con quién andas. Y entonces tus caminos serán seguros. No te desvíes a ningún lado y aparta tu pie del mal. Vamos a orar, mis hermanos. Si nos ponemos de pie, por favor. Señor, te damos muchísimas gracias, Padre Celestial. Gracias porque hasta el día de hoy tú permaneces fiel, aunque nosotros seamos infieles, Señor, aunque no lo merezcamos. Gracias, Señor, por un año más en la que tú has permitido que